sobreviven. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, hola. Buenas tardes, estamos dando ingreso a los asistentes. Bien, ya estaríamos en horario por si el doctor García quiere arrancar con la mesa panel. Hola. ¿Me escuchás ahí? Sí, se escucha perfecto. Bien, bueno. Buenas tardes, gracias por la invitación. Un saludo al resto de los panelistas. Bueno, para comenzar yo quería, antes de comenzar a debatir cuál puede ser los nuevos procedimientos bariátricos que pueden ser más promisorios hacia el futuro, yo quería por ahí recordar, a modo de introducción, lo que por lo menos para mí son las bases de un procedimiento bariátrico exitoso, ¿bien? Que son dos aspectos principales que tienen igual importancia. Por un lado, lo que sería la preparación con el equipo multidisciplinario, ya sea antes como luego de la cirugía, y por otro lado, la selección adecuada de la técnica en base al tipo de paciente que vamos a tener. En los pacientes candidatos a cirugía bariátrica tienen un amplio espectro de enfermedad. Tenemos pacientes que padecen solamente obesidad, con índice de masas corporales por ahí no tan elevados. Tenemos pacientes con un perfil más metabólico, en los cuales hay que tener otras alternativas por ahí dentro, digamos, de la elección de la técnica quirúrgica. Pero la importancia de esto va a radicar en el éxito del paciente, en la resolución de su obesidad y de las comorbilidades principalmente. Yo particularmente hago dos técnicas principalmente. El 20% de mis cirugías son cirugías de manga gástrica y el 80% restantes son cirugías de bypass gástrico primario o cirugías de conversión de manga gástrica a bypass. ¿Bien? Los criterios que utilizo para seleccionar, digamos, la adecuada, la que yo creo que es la mejor técnica para el paciente, generalmente los pacientes con un IMC menor de 45, en los extremos de la vida, menores de 30 años, mayores de 60, sin un componente metabólico muy, muy amplio, sin hernia hiatal y sin reflujo, yo selecciono la técnica de manga gástrica, ¿bien? Y el resto de los pacientes, el bypass gástrico en IDE-RUX, que es la técnica que yo hago, es la técnica simplificada, pero en fin es un bypass gástrico en IDE-RUX, ¿bien? Yo creo personalmente que el perfil de pacientes nuestros en el noroeste, haciendo, digamos, la correcta preparación que hablaba
al principio, y con estas dos técnicas vamos a resolver prácticamente un 90% de los pacientes según, digamos, las características de la población del noroeste, ¿bien? Sería un 10 o un 5% de pacientes en los cuales probablemente con estas dos técnicas, que son las que más se hacen a nivel mundial, no lleguemos a resolver, o ya sea su grado de obesidad, por ejemplo, que sea un paciente que tenga un IMC mayor a 60, o un paciente que tenga una enfermedad metabólica muy agresiva, pacientes con diabetes muy severas, dislipemias, hipertensión arterial, hemoglobinas glicosiladas muy elevadas. Esos pacientes probablemente con cualquiera de las dos técnicas, ya sea manga o bypass, no lo lleguemos a resolver en un solo procedimiento. Y ahí es cuando yo pienso, ya para introducirme en lo que es el tema principal, digamos, de esta charla, pienso ahí en cuál nueva técnica puede ser la más promisoria para resolver este tipo de pacientes, ¿bien? Hay distintas alternativas, por supuesto hay técnicas nuevas endoscópicas que también van a tener su lugar, y también hay técnicas laparoscópicas quirúrgicas que son promisorias. Yo particularmente la técnica que, si tuviera que elegir una, no sé si está nueva en realidad porque la primera se hizo en el año 97, a pesar de que IFSO la aprobó como técnica aceptada hace 2 o 3 años, la técnica de bypass de una anastomosis o VAGUA, que es la variante que introdujo el doctor Carbajo, creo que es una técnica un poco más potente que el bypass gástrico Nieder-Rux y que tiene ya resultados muy promisorios a nivel metabólico, con mejor resolución de, sobre todo, los pacientes con diabetes severa y, sobre todo, con menor complicaciones de lo que son las técnicas que ya tienen buen efecto metabólico, pero muchas complicaciones, como son, por ejemplo, el suyo duodenal. Entonces, creo que el VAGUA, el bypass gástrico de una anastomosis, es una técnica dentro de todo nueva, que va mostrando sus buenos resultados y puede llegar a resolver ese mínimo porcentaje, digamos, de los pacientes en los cuales con las técnicas clásicas no lo podríamos resolver. Bien. A la hora de hablar, digamos, de lo que es nuevo, también no hay que perder de vista el eje de lo ético y de la evidencia que hay. Sé que hay técnicas más nuevas, técnicas de bipartición intestinal, técnicas de SADIS, SASI bypass, que tienen una doble circuito. Sí. Hola Juan, Hola. ¿cómo andás? Sí, recién entro, estaba clavado en la otra sala que no me podía Ah. desocupar. Bueno, no sé si se presentaron ya vi que estabas hablando de Bagua. Sí, un Y poquito. bueno, tenemos seis personas disertantes, que es el doctor Sirena de Santiago, el doctor Moisés de Tucumán, el doctor Martínez Canil de Catamarca, el doctor Carrera de Jujuy, el doctor Páez de La Rioja y el doctor García de Salta. Así que bueno, el doctor García ya arrancó, ya más o menos escuchamos lo que iba diciendo. Bueno, la idea es que cada uno diga qué cirugía novedosa o no es la que le parece que va a pegar en el futuro, de ahora en más. Y bueno, ir compartiendo los pros, los contras y las cosas que vayan surgiendo. No sé qué más quería decir Mariano y después le Y yo ceder ya la para terminar, para no excederme en tiempo, yo creo particularmente que la técnica de Bagua cumple con los parámetros de evaluación de un procedimiento exitoso. Una técnica con baja complicación, es reproducible, está bien descrita, digamos, técnicamente, sobre todo por el doctor Carbajo, y sobre todo en lo que es importante, me parece que va a ser la clave también en el futuro, digamos, la cirugía metabólica, la medición intestinal. Eso me parece muy importante y creo que esa cirugía va a ser la cirugía, por lo menos según mi punto de vista, que va a ir a resolver ese porcentaje de pacientes que tienen una enfermedad, digamos, una obesidad muy severa
o pacientes con enfermedad metabólica también muy, muy avanzada. Perfecto. Doctor Moisá, ¿está presente? No está el doctor Moisá, doctor Martínez Canil, doctor Páez, doctor Carrera. Sí, acá presente. Hola a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo está? Martínez Canil, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Catamarca. Así es, mi nombre es Amiel Martínez Canil, soy catamarqueño. Me formé en Córdoba, viví 14 años en Córdoba y hace poquito, hace 2 años, estoy de nuevo acá en mi provincia, intentando aplicar un poco de lo que es la cirugía bariátrica. Coincido mucho ¿Qué con lo que opinas? dijo, coincido Bien. mucho con lo que dijo Mariano, lo conozco Mariano, nos formamos en Córdoba los dos. Por ahí agregaría, digamos, el tema que no nombró él, a ese grupo de pacientes con superobesidad, con índice de masa mayor a 60, una opción que no es tan nueva, pero que sí es muy útil como puente, que es el balón intragástrico. En el grupo en el cual me formé en Córdoba, que es CETOM, lo utilizábamos mucho para ese tipo de pacientes, colocábamos el balón intragástrico, el paciente bajaba aproximadamente un 25 a 30%, dependiendo del caso, y eso servía mucho para hacerlo, digamos, como para hacerlo acceder a la cirugía, es decir, en otros lugares del mundo operan este tipo de pacientes directamente, pero con un riesgo y una mortalidad altísima. Entonces, creo que el uso del balón hoy por hoy es eso, fundamentalmente. Como procedimiento solo creo que no funciona para grandes descensos de peso a largo plazo. Y por otra parte, también me formé con el tema del mini gastric bypass gástrico de una anastomosis, que son 2 procedimientos distintos. En el centro en el cual estuve, digamos, comenzamos haciendo la experiencia con el mini gastric bypass y después fuimos rotando progresivamente a la modificación que hizo el doctor Carbajo, que filosóficamente son 2 técnicas que vienen del mismo eje, que es de Rutledge, pero técnicamente hay algunas cositas que sí son distintas. Y los resultados que tuvimos con el bypass gástrico de una sola anastomosis, la verdad que fueron muy buenas en el tiempo que estuve en Córdoba. Acá todavía no lo aplicamos en Catamarca. Hay otro grupo que hace bariátrica que tampoco tengo entendido que lo hizo nunca, pero los resultados en términos de descenso de peso a largo plazo, a los 12 meses, eran muy buenos, digamos, equiparables o mayores al bypass gástrico de Niederrux, ¿no? Que es el gol estándar con el cual se comparan la mayoría de las técnicas para el descenso de peso. Perfecto, o sea que el doctor García y el doctor Martínez Canil coinciden que el VAWA probablemente sea la cirugía que va a ir para el futuro. El doctor Páez de La Rioja, lo vi ahí conectado. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bueno, más que nada, bueno, agradecerles por hacerme participar y estar acá con ustedes. La verdad es un gran honor representar acá en La Rioja. Sí, bueno, escuchando un poquito con el tema de las técnicas y haciendo hincapié sobre todo el título de la mesa. Digamos, en la experiencia nuestra de acá en La Rioja, que estamos hace muy poco tiempo y donde me formé con el grupo CETOS del Dr. Babor en Buenos Aires, las 2 técnicas que utilizamos es el bypass y el de NDRU, con la técnica simplificada, tal como dice el doctor García, y la manga gástrica. Con el VAWA no tengo experiencia y ellos tampoco tienen experiencia con el VAWA. Creemos que es una técnica, si bien está hace muchos años, como lo decía el doctor, creemos que faltan estudios todavía a largo plazo como para determinar realmente la efectividad. Obviamente que los números y lo que dicen hasta ahora los trabajos presentados son números muy buenos, pero bueno, habrá que ver a largo plazo más que nada los resultados y las complicaciones que puede tener, sobre todo, bueno, los que hablan del reflujo y cosas relacionadas a la técnica. Pero bueno, es una técnica interesante. Yo quería hacer hincapié solamente que me parece interesante como
vuelvo a repetir, haciendo hincapié en el título de la mesa, hay técnicas que se han presentado, el doctor Sundel, que es el body clip, que estuve viendo los resultados y la presentación que él hizo y realmente me parece una técnica bastante promisoria, muy buena. Obviamente tiene unos grupos muy chicos, tiene 200 pacientes recién colocados y la van modificando según la experiencia que van teniendo y me parece algo bastante interesante en un futuro, teniendo en cuenta, comparándolo con lo que es la manga gástrica, que actuaría casi del mismo modo restrictivo, bajando mucho lo que son las complicaciones de la manga, que es lo más temido, ¿no? Que son las fístulas y el reflujo. El body clip me parece que tiene muy buenos resultados relacionados a eso, a las complicaciones más temidas de la manga gástrica. Pero bueno, son series iniciales que recién están en experimentación, ¿no? Pero es algo como para destacar y me parece algo interesante. Muy bien, con lo que respecto a lo que decías del VAWA, ya el doctor Carvalho tiene un trabajo presentado a 10 años con miles de pacientes, ¿no? O sea, que me parece que ya algo de experiencia hay y bueno, y con experiencia, con números contundentes. Pero bueno, veamos a ver qué opina el doctor Carrera de Jujuy. Bueno, buenas tardes. Un gusto poder compartir esta charla virtual. Y bueno, yo como verán soy una persona ya que tengo unos cuantos años y empezamos en el 2001 con una banda gástrica. Pero la charla es para ver nuevas cirugías. Pero a propósito, creo que nosotros pusimos algunas bandas, pusimos algunos balones que usábamos para bajar de peso a los pacientes que iban a recibir una bariátrica y fundamentalmente lo elegíamos muy bien porque estamos en una provincia, como le debe pasar a ustedes, cuando no estaba la ley todavía era muy complicado manejar estos pacientes y hacer el grupo para que el previo y el postoperatorio de estos pacientes y el seguimiento. Entonces, y la otra cosa, aprendimos a hacer la cirugía de la manga gástrica. Lo aprendimos con Rosenthal. Y Rosenthal nos dio un consejo. Me dijo, no operes enfermos que no te entren en un tomógrafo, porque si se te complica y necesitas, tienen tomógrafo que entren pacientes más de 150 kilos en Jujuy, no hagas eso. Entonces, lo que hemos hecho es la manga gástrica, nos ha ido bien, realmente no hemos tenido complicaciones, no hemos operado mucho, pero no hemos hecho bypass. Ustedes me dirán, ¿y qué pasa con los pacientes que tenían reflujo? Si tenían un reflujo bien diagnosticado, bien marcado y con tratamientos, nosotros no lo operábamos. Lo enviábamos a alguien que sepa hacer bien un bypass. Pero hemos realizado solamente manga gástrica. Y bueno, nos ha ido bien en ese sentido. En cuanto a las nuevas cirugías, creo que hay que tener mucho cuidado, sobre todo en Ciudad Chica, que no tenemos muchos pacientes y que uno rápidamente pueden hablar mal de la cirugía. Creo que hay que esperar un buen tiempo para incorporar nuevas técnicas. Por supuesto que la juventud que ustedes tienen hace que tengan una motivación y un impulso y unas ganas de operar y hacer las cosas muy bien, y eso es muy importante. Pero esa es mi opinión. Excelente. Sí, claramente la manga gástrica ha tenido una adopción a nivel mundial, no por nada es la cirugía que más se está practicando en todo el mundo. Y bueno, y la cirugía, como decían los colegas de Salta y de Catamarca, el VAWA en medio como que se va imponiendo. No sé si está el doctor Sirena o el doctor Moisá para activar su micrófono y opinar algo más. Si no, volvemos al doctor García a preguntarle a él qué opina, por qué si el VAWA, que probablemente sea una de las cirugías que más se está imponiendo en este momento, ¿por qué no da un salto y se empieza a practicar en todos lados, ¿no? ¿Qué es lo que cree él que frena a este comienzo de práctica del VAWA
de manera más masiva. Hola, Juan Cruz. Hablo un poquito. Sí. ¿Puede ser? Doctor Sirena, meta. ¿Cómo estás? Perfecto. De 10. Bueno, ahí lo he podido escuchar un poco a los colegas. Comparto un poco con todos, bastante. Sí, por ahí hay que adecuarse a la realidad que estamos viviendo. Por ahí de colocar un balón para prepararlo para una cirugía. Hoy el precio del balón aquí está muy cercano a lo que sale el módulo de una cirugía completamente. Nosotros aquí en Santiago también hemos usado el balón, pero hoy la verdad se hace muy difícil porque los costos son muy altos. Acá nos manejamos en Santiago también con manga y bypass. El VAWA recién se ha empezado a hacer, todavía no mucha aceptación, porque creo que técnica ideal no va a existir nunca. No podemos hablar de cuál va a ser la mejor cirugía. Cada paciente va a tener su cirugía adecuada. Comparto con Mariano, una paciente joven que no tiene comorbilidades y no tiene un índice de masa corporal alto, no le vamos a ofrecer un VAWA. Creo que cada técnica hay que adecuarla a cada paciente. Y obviamente la técnica mejor va a salir de la condición del paciente, de la experiencia que tenga uno. No hay que improvisar, tener los materiales necesarios, la tecnología adecuada. Y otra cosa que digo es también, el VAWA ha aparecido como una técnica bastante nueva. Al bypass lo ha superado en pacientes con un índice de masa corporal muy alto. Vuelvo a repetir, no creo que haya una técnica que supere a la otra en un paciente determinado. Vamos a elegir siempre técnicas distintas. No veo que haya una sola que reemplace a todas las demás. Ese es el comentario que quería hacer. Se complementan. Sí, sí. Perfecto. Con respecto a lo que preguntaba recién de por qué creen que el VAWA no se impone un poco más. Doctor García. Hola. Sí. Para Gastón Yo- quería hablar, pero tiene mutado el... Ah, Sacar el mute, Gastón. Gastón Moisés está. No se te escucha, Gastón. Estoy activándole el micrófono. Ahora Ahí sí. está. ¿Me Ahora escuchás? sí. Ahí sí, Gastón. Gracias, muchas gracias Juan Cruz por la invitación. La verdad que cada uno tiene que adecuarse al lugar donde se sitúa. Y nosotros que tenemos un poquito más de experiencia, así como el doctor Carrera, que hace solamente manga, nosotros ya llevamos en este tema casi 17 años laburando. En este tema tenemos muchos pacientes operados y la verdad que uno trata de ofrecerle al paciente la cirugía que en primer lugar le sale de la mejor manera, o sea que es fácilmente reproducible para el equipo que está tratando. En segundo lugar, la cirugía que tiene mejor efecto metabólico. En tercer lugar, le ofrece al paciente la cirugía que tiene menos comorbilidades y al momento de complicarse va a ser la más fácil de resolver. Entonces son cosas que la tenemos que poner siempre en el tapete a la hora de ofrecer algo al paciente, más sobre todo si vivimos en el noroeste, como dice Mariano, y sabemos que al paciente solamente le vamos a poder ofrecer una oportunidad. Entonces es un tema difícil de ahondar en un nuevo procedimiento, cuando los números promisorios que marcan toda la gente del mundo entero, nosotros que nos embarcamos en la manga gástrica hace muchos años atrás, y hoy yo hace casi 5 años que no hago manga por una cuestión de un convencimiento personal, debido a que creo que al paciente, por más que pueda cumplir los requisitos para realizar una manga, le estamos injertando una enfermedad maligna. Entonces, creo que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de elegir un procedimiento. El bypass tiene casi 60 años en el mercado y hoy por hoy, como lo dijo Mariano o el doctor Martínez, sigue siendo el gold estándar y es la cirugía con la cual todo el mundo compara los demás procedimientos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que primar, sobre todo en relación a los pacientes, digamos, tratar de ofrecerle lo mejor, lo más fácil, y sobre todo apelar a no una técnica ideal, sino a un equipo multidisciplinario e interdisciplinario ideal. Creo que ese es el secreto de esta historia. Perfecto. Doctor García, ¿quiere comentar lo que había preguntado antes? sí. Yo creo,
Mira, los motivos por cual el mini gástrico VAWA por ahí creo que no se realizan bueno, ahora es el tercer procedimiento a nivel mundial, pero tuvo una serie de obstáculos. Primero fue Ragel el que la desarrolló, y los primeros trabajos que él presenta eran demasiado optimistas, prácticamente no tenía complicaciones. Cuando el gran miedo que por ahí tienen muchos cirujanos es el reflujo biliar. Cuando él presenta el trabajo no informa el reflujo biliar, entonces fue bastante contradictorio. El gran miedo, creo yo, son los pacientes que tienen reflujo, hernia hiatal o reflujo gastroesofágico, y sobre todo es la presencia de bilis en la unión esófago-gástrica. Al no tener, digamos, la I de Rux, tenés solamente un asa alimentaria y asa común, asa biliar y asa común, perdón. Creo que el miedo a largo plazo es ese, digamos, por ahí hacer en un paciente joven. Yo no sé qué va a pasar dentro de 30 o 40 años en ese paciente con la exposición de bilis en el pouch a largo plazo, sobre todo en la unión esófago-gástrica. Incluso ahora, creo que IFSO está haciendo una encuesta, digamos, a nivel mundial, de un sistema de reporte de pacientes operados de cualquier cirugía bariátrica que tengan un cáncer, digamos, de la unión esófago-gástrica. Creo que ese es el principal miedo. Y otra cosa también importante que hay que tener en cuenta, sobre todo por la situación socioeconómica de nuestros pacientes, es la malnutrición y la suplementación nutricional post-VAWA, porque la bibliografía que hay mayoritariamente son pacientes de Europa o de Asia, que por ahí la economía les permite tener un acceso, digamos, a suplementación de mejor calidad. Yo trabajo en un hospital público también que hacemos cirugía metabólica, y por eso es que esta técnica por ahí también me atrae un poco más para esos pacientes que, como te decía antes, que no resuelven con un bypass gástrico, pero el gran miedo es ese. Por un lado, el reflujo biliar que pueda producir un adenocarcinoma, digamos, de la unión esófago-gástrica, y por otro lado, el déficit nutricional que puede llegar a haber. Bien, sí, bueno, si vos lo escuchás hablar a Carbajo, él dice que reflujo biliar que no tiene con su técnica, y lo que sí, a mí sí coincido con vos, el tema del déficit nutricional, ¿no? Carbajo lo opera y lo manda a la casa una bolsita nutricional para le regala todo. Bueno, acá, si el paciente tiene que comprar todo, tendrá que gastar 10.000, 12.000 pesos por mes en suplementos. A ver. Así que bueno, Juan, eso me parece un punto importante. En el caso puntual de Carbajo, hasta le vende él el producto, o sea que él tiene hasta su fábrica de nutrientes, y tiene un nutriente específico que se lo fabrica él para sus pacientes. Con respecto al reflujo biliar, todos los trabajos, por lo menos los trabajos que han presentado los brasileños, todos los trabajos y todas las endoscopías que se hacen los pacientes con VAWA, todas tienen reflujo, todas. Y si bien quizás no sea sintomático, no quiere decir que no tengan reflujo. Y no sabemos qué va a pasar. No te hablo a 30 años, te hablo a 5 años. El que ha hecho una manga y tiene reflujo sabe de lo que estamos hablando. Bien. Doctor Sirena, ¿quiere comentar algo más? Doctor Martínez Canil, doctor Carrera, doctor Páez. Quería hacer una comentario. Una pregunta. ¿Me escuchás? Sí. Sin ánimo de bueno, pero estamos, parece, un poco para polemizar y para... Me llamó la atención cuando estaba atentamente escuchando al doctor Gastón Moisá, que dijo que hacer una manga gástrica es ponerle una enfermedad maligna al paciente. Exactamente. Así es. Doctor, mire, yo quizá, como dice usted, ya quizá sea viejo haciendo esto. Nosotros hemos comenzado un poquito después que usted, el año 2003, 2004, hacer cirugía bariátrica, y yo debo tener operada 560 mangas. Hace 5 o 6 años que no hago manga, justamente porque el efecto bariátrico que yo tenía con la manga era excelente, porque hacíamos una manga extremadamente chica, por ahí quizá un poco más chica de lo habitual, y eso lo aprendimos de Mati Fobi, que decía: usted, un cirujano bariátrico, usted tiene que hacer un procedimiento que baje de peso.
para hacer una manga ancha no tiene ningún sentido. Y la verdad que los resultados bariátricos con el descenso de peso han sido excelentes. El problema que tengo de los 560 pacientes, tengo 250 convertidos. Y los otros, no sé, quizá lo habrá visto otro cirujano o no, pero el reflujo es intratable, directamente intratable. Habiendo operado pacientes que tenían toda la indicación de haberse realizado una manga. Entonces, nosotros tenemos pacientes, tengo operado por lo menos de esos 250 convertidos, tengo operado por lo menos 25 pacientes con esófago de Barrett. Entonces, no tengo ningún paciente con un cáncer, tengo pacientes con lesiones precancerosas. Y la verdad que a mí ofrecerle a un paciente un descenso de peso para injertarle un adenocarcinoma de acá a 10 años más, la verdad que no tengo ganas. Doctor Moisá, con todo respeto, creo que esos números son los números de ustedes nada más. Yo nunca he visto una publicación que diga que el 50% de las mangas gástricas tienen reflujo. Pero bueno, cada uno tiene su número, ¿no? Nosotros también hacemos manga gástrica y no tenemos, pero sin lugar a dudas, no tendremos más de 5% de pacientes con reflujo complicado. Pero bueno, cada uno tiene su experiencia. Sí. Doctor, no sé si Carrera quiere comentar algo más, Martín. A eso me refiero, Juan Cruz. Sí, Juan Cruz. A eso me refiero. Sí. Si vos le vas a ofrecer al paciente un tratamiento bariátrico y le vas a hacer una manga gástrica, si vos no querés tener reflujo, le haces una manga gigante, no va a tener reflujo, pero tampoco va a tener descenso de peso. Entonces, vos querés realmente un procedimiento bariátrico para perder peso, tenés que hacer una manga estrecha. Y una manga estrecha te va a dar reflujo. Tenga las condiciones o no las tenga las condiciones dadas. Si tiene, ni hablar si tiene una hernia ya tal, o tiene una debilidad en los pilares, o lo que vos quieras. Entonces, los pacientes tienen ese inconveniente, y la verdad que eso me da mucho miedo a mí. Por eso dejo de hacer el procedimiento. Lo podría hacer, me sale más barato, es más rápido, y cobrar lo mismo. Esa es la verdad. Y hago bypass. Podría hacer manga. Hay una alternativa que se llama SASI Bypass, que es la manga gástrica y se le agrega una unión intestinal abajo, como si fuera un bagua, pero sin hacer la sección del tránsito, que es la bipartición intestinal que decía Mariano antes. Esa es una alternativa para los que hacen manga, una alternativa fácil para convertir una manga en un bypass, y anda muy bien y pierde la presión, quizá que vos decís, y tienen muchísimo menos reflujo también. Me parece una excelente alternativa. Me parece una excelente alternativa, tener muchas opciones para eso. Si pasa mucho, le hace argón, si pasa poco, la convertís. Tenés muchas alternativas para revertir ese procedimiento. Me parece que es una buena alternativa. Yo no sé si yo me pondría a hacer a esta altura una bipartición en un paciente. La verdad que creo que tenemos que ofrecer al paciente algo que sea realmente seguro y que tenga años de experiencia más en el ámbito en donde nos movemos. Doctor Yalur. Sí. Yo lo sigo mucho Rosas, lo he visitado unas cuantas veces, y ellos en un momento dado han empezado, ellos han hecho mucho tiempo bypass, y en un momento dado han empezado, en este momento tienen más mangas que bypass hechos. Entonces, porque él tiene varios argumentos, las complicaciones, el manejo, la gente adolescente, entonces no le pone un bypass a cualquier persona. Creo que es una gran cirugía, pero no sería tan taxativo decir no hago más manga, porque yo veo gente que opera mucho y bueno, la Cleveland es un lugar que tiene mucha experiencia y bueno, son cosas muy discutibles, ¿no? Sí, por eso decía, cada uno tiene su experiencia y va adoptando sus decisiones. Doctor Sirena, doctor Páez. ¿Puedo hablar, Juan Cruz? Doctor Vega. Sí, diga, nos quedan 5 minutos. Bueno, a mí la verdad que me preocupa el modo de expresarse de algunos participantes sin fundamentación científica y anteponiendo actitudes personales ante un auditorio de casi 70 personas. Para mí es altamente preocupante y Marquito Carrera, que es muy educado, es un poco lo que está marcando y bueno, que tiene sus años. Si vamos a hablar de fisiopatología, vamos a hablar de complicaciones, vamos a hablar de números, indudablemente el número de complicaciones que tiene el bypass
es enormemente superior a lo que tiene, por ejemplo, una gastrectomía en manga. Hablar el número tremendo, totalmente fuera de lo científico, del reflujo que se menciona, eso no es así, eso en ningún lugar del mundo es así, ni aquí ni en ningún lugar del mundo. Hay que ver cómo hace uno las estadísticas. Me preocupa también porque menciona, lo cual habla de un concepto fisiopatológico absolutamente anacrónico, cuando se habla de un proceso restrictivo en la gastrectomía en manga, en la libre gastrectomía, que lo mencionó el doctor Gastón y lo mencionó el doctor de Santiago, no es un proceso restrictivo. Si no, no funcionaría. La manga no es un proceso restrictivo y por eso se equivoca y feo Gastón cuando él cree que porque se pega más, se pega menos. No, no, no. El fundamento de todas las cirugías que van a funcionar son porque tienen finalmente un componente metabólico. Por eso no funcionó más en la banda gástrica, todo eso, que actuará sobre la grelina, actuará sobre la glucagon like peptide 1, actuará sobre la GYY. Y a mí, la verdad que me gusta estudiar mucho, me gusta profundizar mucho, por supuesto que hay que esperar los números, pero si a mí me preguntas, yo no soy participante, pero si a mí me preguntas, yo no tengo ninguna duda, pero ninguna, que el concepto de la bipartición gástrica, de ese desbalance entre el intestino proximal y el intestino distal, si vos le pones a un paciente, le pones una manga, pero no de la manga gástrica, le pones una manga endoscópica, que luego hay que sacarlo, obviamente, o sea, le cubrís el duodeno, o sea, hace el salteo duodenal porque le cubrís el duodeno, y ya muchos de ellos revierten la hemoglobina glicosilada, la glucemia, la insulinemia, el índice OMA, simplemente con el salteo proximal. Y si vas a llegar rápido al intestino distal, mejorar ese desbalance, es tremendo el efecto. Yo creo que lo que pasa es un poco lo que Mariano dijo inicialmente, pero no lo dijo de ese modo. Depende de quién sea el embajador. Las cosas son así. Este hombre que presentó el bypass gástrico de una anastomosis, que yo no le veo grandes diferencias con el VAGO, a pesar de lo que dijo este muchacho de Córdoba, y creo que el español lo hace muy bien, que el antirreflujo, pero ojo, tampoco eso de que los brasileños le ven reflujo a todo, hay una diferencia muy grande. Cuando se hacían las gastroenteros, antes, la Bilro 1, la Bilro 2, perdón, era una asa mucho más cercana. Aquí estamos en asas muy distantes, ya, asas que ya están en el ilion, donde ya casi no hay bili. El contenido bilioso es mínimo. Entonces, el proceso fisiopatológico es absolutamente diferente. Yo creo que hay que estudiar muy bien la fisiopatología. Creo que es una cirugía mucho más fisiológica y funciona muy bien. Y eso le da la potencia que le falta quizá a la manga gástrica, que es muy buena. Le descomprime esa zona de alta presión, tiene todos los efectos metabólicos y lo mejora al desbalance entre el intestino proximal y el intestino distal, sin dejar salteado un sector, porque necesitamos todo el intestino, lo necesita el organismo. No necesita saltear y dejar sin funcionar algo. Bueno, no lo quiero hacer muy largo, pero yo creo... Tenemos que cortar por el tiempo, porque estamos en tiempo. Creo que merece la pena analizarse más esa cirugía y quizá hay que ser un poquito más moderado con las expresiones personales, que bueno, son personales, ¿no? Bueno, estaba lindo, la idea era armar debate y se armó un lindo debate. Muchas gracias a los participantes, gracias a cada una de las provincias que participó con su representante. Y bueno, seguimos con el Congreso, ya estamos con el tiempo cumplido, así que cerramos. Un abrazo a todos. Gracias. Saludos.